El día de hoy hablaremos de los factores del macroentorno organizacional, el cual se entiende como el entorno externo a una organización y la influencia que puede tener en esta, siendo su objetivo principal identificar oportunidades y amenazas o anticipar cambios que le permitan avanzar. El macroentorno organizacional es parte fundamental de las organizaciones y el desarrollo de la estrategia empresarial, entendida como un conjunto de acciones coordinadas guiadas por los directivos con el objetivo de superar la competencia y generar mayor rentabilidad económica. La base de partida para analizar el macroentorno son los factores Pestel, que describiremos a continuación. La P hace parte a la política. Los factores políticos, tales como aranceles, clima político y fortaleza de las instituciones, tanto como la política social, afectan las organizaciones. Siguiendo con la E de económico, hablaremos de los factores tales como la tasa de cambio, la inflación, tipos de interés, tasa de desempleo y tasa de crecimiento económico, los cuales son factores que afectan directamente, dos factores del macroentorno que afectan directamente a las organizaciones. Seguimos con los factores socioculturales, de los cuales se desprenden los estilos de vida de la población, las actitudes, las cuales influyen en la oferta y la demanda, tamaño de la población, tasa de crecimiento y posiblemente distribución por edades. Luego seguimos con el factor tecnológico. Los desarrollos tecnológicos son muy importantes en este aspecto, ya que en el entorno macro van avanzando y cambiando rápidamente. De acuerdo a esto, las organizaciones deben adaptarse a los cambios que en este momento estamos viendo, tales como inteligencia artificial, tales como Big Data, como automatización de los procesos, entre otros. Seguimos con el factor ecológico. Este es un factor del macroentorno que hace parte de cosas que realmente a veces no se pueden predecir, tales como el cambio climático, los desastres climáticos, pero también hacen parte del macroentorno, ya que las organizaciones deben tener en cuenta aspectos tales como qué tan contaminantes son, qué deben hacer con sus desechos, cómo deben manejar sus residuos industriales y obviamente las políticas ecológicas que saque el gobierno también hacen parte del macroentorno que afecta a una organización. Por último está el macroentorno legal y reglamentario, el cual incluye las leyes y regulaciones en general. Podemos notar algo como protección al consumidor, normativa en protección de datos, propiedad intelectual, que ahora pues está muy de moda con todo el tema de disponibilidad de información por internet. Y por último, digamos que sin hacer parte del componente de los factores Pestel, hay un macroentorno que es importante analizar, que es los factores conocidos como choques sociales, que son los cuales son identificados como los que no se pueden predecir. Dentro de estos están el terrorismo, las guerras, epidemias y pandemias. Ahora me enfocaré en el sector de la construcción en Colombia, el cual representa aproximadamente el 4% del PIB según datos del DANE. Este sector se encuentra dentro del ranking de los 10 sectores que jalonan la economía colombiana, por lo cual me parece que es un sector importante del cual podemos hablar. ¿Qué factores del macroentorno han afectado a este sector? Uno de ellos ha sido los altos niveles de inflación y la subida de las tasas de interés, lo cual desacelera este sector y desincentiva la compra de vivienda nueva por parte de los usuarios. Esto podría considerarse como una afectación del macroentorno en el sector económico. La proyección del PIB, tal como se ha comportado en los últimos 5 años, donde se puede notar que hay una desaceleración para el año 2023, que es el año inmediatamente anterior. El factor político es otra de las afectaciones para este sector, debido a la modificación de los planes de gobierno, tales como Mi Casa Ya, que es un programa del gobierno para ayudar a comprar vivienda a la población más vulnerable, pero basados en la información de la Asobancaria, tuvo una disminución en el valor de cobertura anual, es decir, que el dinero que habían destinado en años anteriores para este proyecto de Mi Casa Ya, para el año inmediatamente anterior fue menos, lo cual reduce el impacto en el sector de la construcción. De igual manera, ha afectado también el tema de
confianza en los hogares, ya que al haber menos dinero hay menos posibilidades de subsidios con las alzas de la tasa de interés y adicional con el tema de inflación, así que se desincentiva este sector. Por último, el factor financiero también ha impactado este sector debido a que no se ha hecho las coberturas de la tasa de interés que ha prometido el gobierno, con lo cual esto bloquea el cierre financiero y el desembolso de los créditos. Entonces, si una familia aplicó a mi casa ya y no tiene la cobertura sobre el crédito de vivienda que le van a hacer, pues finalmente decide no tomarlo porque le va a salir mucho más costoso o no tiene la posibilidad de hacerlo. Esto es un breve resumen de cómo los factores del macroentorno pueden afectar un sector.